Hola amigos, qué gusto saludarles en este viernes de Disrupción. Es una propuesta que hace la Asociación Civil un Estado de Derecho en esta alianza con Universitas Fundación. Y esta temporada se llama Un Estado Liberal. ¿Por qué no? ¿Cómo lograrlo? Y estamos en el episodio 11. Ya estamos terminando. Como ustedes pueden ver ahí, en todas estas enfoques, partes sobre un Estado liberal, hemos visto varias cosas. Uno, que se construye de abajo hacia arriba más que de arriba hacia abajo. También que la propiedad privada es fundamental, porque ese Estado liberal sin propiedad privada realmente es un Estado social y de alguna forma tiende a degenerar en tiranía. El síndrome de Bolívar. Conversamos con el profesor Luis Huck. Y llegamos a un momento en el que ya, bueno, en esta ocasión yo quiero hablar sobre anarquistas y propiedad privada, anarcocapitalismo. Y para eso he invitado eh, a un profesor de la Universidad Francisco Marroquín en Madrid y ONMA de economía, que además comienzan a seguirlo en las redes porque siempre está peleando con media humanidad. eh, y gana. Defensor de Bitcoin, además, por lo menos lo ha explicado bastante bien. Eh, Eduardo Blasco. Eduardo, qué gusto tenerte acá, poder conversar sobre todo esto. Hola Antonio, el gusto es todo mío de estar aquí. Agradezco la invitación y bueno, vamos a pelearnos un poco nosotros contra el resto del mundo, al menos los estatistas hoy. Los estatistas, que la mayoría no lo saben, ni saben el mal que hace. Entonces, fíjate, justamente vamos a hablar del anarcocapitalismo por encimita. Un anarquista. Voy a compartir pantalla para ver lo que dice el RAE, la academia. Ujú. Doctrina que propugna la supresión del Estado y del poder gubernativo en defensa de la libertad absoluta del individuo. Fíjese, parecido a sinónimo, libertarismo, anarquía, acracia. Ok, anarquismo. Anarcocapitalismo y anarquismo es lo mismo, porque los comunistas se llamaban anarquistas o eran anarquistas. Sí, bueno, a mí para matizar, o sea, yo me considero anarcocapitalista, me parece la forma más sencilla de explicar lo que soy, pero ante estas preguntas me gusta matizar. Y me gusta decir que el ideal o lo que yo aspiro es a un orden anárquico, un orden social donde no haya estados y la gente se organice en comunidades. Mi comunidad con la que yo más me acercaría, la que yo creo que mejor funcionaría y sería más justa, es una es una comunidad, perdón, basada en el derecho privado. Por eso a veces digo comunidades basadas en el derecho privado. Eso es lo que yo busco, que es lo que mayormente en el mundo este de las ideas entendemos simplemente como anarcocapitalismo. Pero hay que reconocer que hay gente que no, hay gente que rechaza la libertad absoluta del individuo, que cree que tiene que ser la comunidad que la tiene y no el individuo. Entonces, yo estoy a favor de que gente que quiera vivir así también pueda vivir así, siempre que sea voluntariamente y no obliguen a nadie a vivir así. Y los consideraría anarquistas, sí, aunque ellos en su comunidad se organizasen no en base al derecho privado, sino en base a un bien común o cualquier otro concepto que decidiesen, perfecto. Pero el orden que yo abogo, el que creo que es mejor, el más justo y el que mejor funciona, el más deseable y el más beneficioso para las personas, sería uno efectivamente basado en el derecho privado. Y que a lo largo de la historia en muchísimos países, en Estados Unidos en especial, cantidad de ocasiones hubo de ensayar eh, sociedades de una manera distinta a la propiedad Ujú. privada, de hecho aboliendo la propiedad privada. Ujú. Ujú. Muchísimas veces se ha intentado. Sí, de las nuestras ha habido un par de veces, más menos exitosas, yo diría que bien, buenas historias para comentar y defender que este caso también ha existido, casos similares. Lo que pasa es que no hemos tenido tantas oportunidades, ¿no? Yo digo, yo siempre reclamo que nos den tantas oportunidades de intentarlo como oportunidades le hemos dado al comunismo. Y digo, bueno, mira todo el historial de veces que se ha intentado el comunismo.
darnos esa oportunidad, ¿no? Y luego ya veremos qué pasa. Pero bueno, no las hemos tenido. Pero bueno, ha habido casos cercanos, hay gente que al final pues, nos gusta la libertad y ha intentado vivir en libertad a lo largo de la historia. Pero sí que es verdad que no hemos tenido tantas oportunidades. Me gustaría que nos las dieran, pero bueno, igual algún día llegará. O igual, que también es una de mis tesis, que con los avances tecnológicos habrá un momento que será imposible frenarlos y ya será inevitable que nos descentralicemos completamente. Es una de las cosas que pasa con los bienes públicos. Mucha gente defiende el Estado, defiende la necesidad de este gobierno opresor, de estas entidades opresores con autoridad y el monopolio de la violencia, porque nos tienen que subvencionar y producir los bienes públicos. Pues que habrá un momento, creo yo, que yo creo que ya lo hemos llegado, pero bueno, ya veremos si es así o si es más tan claro para todo el mundo que la tecnología nos permitirá perfectamente producir los bienes públicos sin necesidad de un Estado. Y en ese momento, pues ya yo creo que será inevitable que mucha gente se podría desvincular con eso, con el avance del Bitcoin que comentabas, que también defiendo. O sea, hay un par de cosas todavía por ahí que yo creo que la tecnología nos ayudará a superar al Estado y con eso, bueno, pues quien quiera será libre. Otra de las cosas que yo digo siempre es que la anarquía no es para todo el mundo, por lo menos no en el anarcocapitalismo. Hay mucha gente pues que no puede asumir esa responsabilidad, no puede, no quiere, tiene miedo. Hay gente, mucha gente, la mayoría de la población, diría yo, que prefiere sentirse seguro a ser libre que lo único que demandan, lo único que reclaman es un buen amo. Pues esa gente, para esa gente no pasa nada. La anarquía no es para ellos, que van a su manera, pero los que sí queremos separarnos, yo creo que llegará el momento en el que será inevitable poder hacerlo gracias al avance de la tecnología. El manifiesto del ciberespacio, ¿no? Ujú. Donde se planteaba ya claramente la tecnología, obviamente que acaba o por lo menos facilita que podamos tener relaciones directas, privadas, sin intervención de tercero, estatal, con lo que es un empujón importante en ese sentido, ¿no? Pero te pregunto algo, ¿tú crees, es verdad que no hemos tenido muchas oportunidades? Yo no sé si como tú también debería decir que son las ideas que creo que es la que yo preferiría para vivir el anarcocapitalismo. Me parece que sí. Eh, sobre las posibilidades, pero tú no ves en la historia de la humanidad que esa además es una tendencia y que vamos hacia una libre ciudadanía, como decía, no sé, Oppenheimer cuando hablaba de la evolución del Estado. Sí, lo que pasa es que aquí yo estoy completamente de acuerdo, pero a veces hay que explicarlo, justificarlo, porque cuando dices eso, dices, ya, pero es que el Estado no ha tenido tanto peso como hasta ahora. O bueno, puede que haya habido estados concretos que sí, ¿no? Pero que hay tendencias que dicen, ostras, es que por lo menos a lo largo de la humanidad, o contando todos los estados del mundo, parece que los estados no hayan tenido tanto peso. Sí, pero a la vez también eso es un poco medida o intento de sobrevivir, ¿no? De último rescate, es un poco lo que hay. Hay enfermos que se ponen muy malos y momentos antes de morir parece que se hayan recuperado, están bien, tal, y luego ya, pues yo creo que al Estado le está pasando algo así, está sobreviviendo, rascando para no caerse entre las arenas movedizas donde se ha puesto y parece que ahora tenga mucho peso y efectivamente está intentando ganar cada vez más peso, pero claro, nosotros tenemos los contrapesos, sobre todo provenientes de la tecnología, que nos hacen también poder huir más de él. O sea que por un lado parece que estén creciendo, pero por otro, yo sí que diría que en gran parte del mundo hay más libertad que nunca, ¿no? Sobre todo países que nunca han tenido nada parecido a la libertad y ahora por fin pueden disfrutar de los beneficios de la globalización. Estoy pensando en África o Asia, que están creciendo, están dejando de ser pobres. Pues sí, yo diría que a nivel global sí que somos cada vez más libres, sí que veo esa tendencia a, a depender cada vez menos del Estado, a comerciar más, a aumentar la globalización, sobre todo en los últimos años. Y luego, pues habrá gente que le choque escuchar esto porque en muchos países o en muchas zonas del mundo parece que los estados están creciendo, pero a la vez que crecen también existen más maneras de evitarlos, de ignorarlos, que al final es lo que pido, poder ignorar al Estado que está ahí, vale, bien, tú haz tu vida y yo hago la mía. Y fíjate que allí realmente es un torpedo que va a la línea de flotación de esa noción tradicional de Estado y de sus ingresos, Ujú, Bitcoin. ujú, ujú. Álvaro de Sí, María totalmente, por eso también lo digo que plantea muy bien, el mismo Bastos lo ha comentado. sí, el Bitcoin puede inutilizar en una enorme medida al Estado. Si ya no dependes del dinero del Estado, el Estado no sabe cuánto posees
le cuesta más cobrarte impuestos, tendrá que intentar cambiar su modelo, porque al final pues habrá un momento en el que igual si todos nos pasamos a Bitcoin, una gran mayoría, el Estado se queda sin fuente de financiación y solo se puede endeudar tanto, si no, pues su dinero se deprecia y la gente va a otra moneda distinta, ¿no? Entonces, yo sí que cuando digo todas estas cosas de la tecnología, lo primero que pienso es obviamente en Bitcoin, que es, pues bueno, pues se puede saber cuánto tienes, pero también hay maneras de mantener el anonimato, que nadie sepa cuánto tienes, que nadie sepa nada, que no se te pueda confiscar, es decir, existen maneras de, por lo menos en cuestión monetaria, de liberarte del Estado. Pero en más cosas tontas, por ejemplo, en Uber, ¿no? Pues bueno, pues ya no dependes del transporte público para tener que hacer esto o lo otro. O para viajar en España, en los últimos, creo que fue hace un año o dos, en los últimos 2 o 3 años, Renfe perdió el monopolio de las vías y ahora están entrando competidores privados. Pues con pequeñas cosas de esas, de repente ves un poquito más de privatización y ahí es donde ves un poco más de libertad y de intentar de depender menos del Estado. Grandes fondos de inversión están pensando en alternativas y nuevos fondos de pensiones privados para ofrecer a sus clientes. Pues mira, es gente que va a poder depender cada vez un poco menos de los fondos de pensión públicos. Pues cosas así, yo creo que es lo que al final nos hacen depender menos del Estado, nos hacen avanzar y poder llegar a un momento en el que digas, mira, te ignoro, paso de ti, pasa tú de mí también. Mira, una de las cosas que yo venía estudiando aquí en Venezuela es el tema educativo. Y la libertad educativa es otra tendencia enorme, que no Ujú, solamente en Venezuela, que se ve muchísimo y que está cada vez más, en buena medida también para salirse del sistema público que es adoctrinador. Eh, ujú, pero fíjate la revolución, el movimiento del Education Choice, del School Choice en Estados Unidos. O sea, es algo, el homeschooler también es algo que incluso que siempre dicen que el Estado se quede en la educación, más bien, al haber la alternativa de haber mercado, ahí, al no ser un monopolio, hay cantidad de innovación. ujú. Y algo más sencillo todavía, Internet, gracias a que todos podemos poseer Internet con toda la información del mundo en la palma de nuestras manos. Hay mucha gente que se informa individualmente, hay mucha gente que, yo conozco gente que viene, me habla y me dice, mira, yo estudio la carrera de economía, pero yo ahí no aprendo nada, o lo que aprendo a todo le encuentro errores y al final me formo en internet, leyendo papers, viendo vídeos, tal cual. Y digo, claro, si es que al final internet es una fuente infinita de sabiduría. Puedes estudiar cualquier curso de las grandes universidades del mundo, de MIT, Harvard, Yale, en YouTube, o sea, tienes toda la información que quieras. Si eres una persona con incentivo para aprender algo, puedes aprender por tu culpa. O sea, que lo tienes relativamente fácil. Ya con eso puedes acceder a lo que quieras y formarte por tu cuenta. Fíjate que una buena forma de que aprendan especial de teoría monetaria es metiéndose en tus redes. Hmm. Y estoy haciendo compartiendo pantalla y poniendo esto, porque, bueno, más allá de tú, ahí estás ya mostrando cómo eres en las redes. Esto me interesa muchísimo. Vas a empezar en la Francisco Marroquín una serie Ujú, de debates sobre temas que tú ujú. mismo, bueno, y tus seguidores, eh, te ayudamos a Sí, te decidir. interesan. Y una de estas es, ¿no? El narcocapitalismo es deseable y posible. Y vas a tener, Ujú, esta es la primera noticia que da del primer debate. Oscar Carreiro con Eduardo Fernando Luña. ujú. A ver, tengo un par de noticias más, si te interesa también. ¡Wow! Claro que me Eh, interesa, cuéntame. va a debatir Rayo en defensa de la reserva fraccionaria. Estoy todavía buscando contra quién, porque claro, cuando Uf, pones a con Rayo. Huerta de Soto. No puede ser, ¿no? No, Huerta de Soto no da muchos debates, no sale mucho. Estoy buscando todavía con quién, porque no es fácil encontrar a alguien que quiera debatir contra Rayo, pero Rayo también debatirá. Domingo Soriano, no sé si lo conoces, el periodista Sí, claro, económico. claro. eh, sí, claro. Pues Domingo Para Soriano quedarse sin debatirá amigos. contra las drogas. ¿Qué? Eso Quedarse sin es, amigos. economía para quedar. Economía Sí, para... sí. Quedarse sin amigos, sí. Domingo Soriano debatirá contra la legalización de las drogas y tengo un par de nombres más por ahí, pero hasta que no encuentre contra quién debatirán, no lo estoy Claro. anunciando, pero sí. Se hará el 2 de marzo. Y sí, yo es que en la UFM, aparte de dar clase, me dedico también a organizar eventos. Y dije, oye, ¿por qué no hacemos? Se me ocurre de repente, dije, oye, ¿por qué no hacemos aquí una serie de debates que en el evento de Bitcoin que organizé hace un par de semanas gustó bastante? Y dije, bueno, pues hacemos un par de debates de temas que debatimos entre libertarios. Entonces, bueno, pues yo, por ejemplo, voy a debatir a favor de las fronteras abiertas y eso, bueno, me parece que va a estar Tienes un buen libro interesante. de Brian Kaplan. Sí, 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 sí.
Mira, Está muy bien no, eso. está ideal, está ideal. Tocaba, bueno, siempre haces clubes de lectura. Ujú, ujú, Hiciste hace también. recientemente uno también de Ayn Rand. Este, aprender por internet. ¡Wow! Está Es muy fácil. facilísimo. Fíjense. El libro de Brian Kaplan lo puedes encontrar por internet. Pues, o sea, si quieres libros o alguna base más acreditada, bueno, puedes encontrar la mayoría de libros por internet. Eso Es que te permite desligarte de la educación estatal. Yo cuando yo era joven no tenía esa edad, no lo tenía tan fácil como ahora. Ahora es facilísimo y hay mucha gente que lo aprovecha y gente que no. Pero siempre va a haber gente que no aprovecha las oportunidades, ¿no? Nos tenemos que centrar en los que sí, no podemos obligar a nadie a aprender. Yo no puedo aprender por ti, pero quien quiera aprender lo tiene y puede discutir fácilmente lo que ve en las clases, puede. Pues uno de los fenómenos que creo que ha pasado con la pandemia, más gente metiéndose en Twitter y tal, es que creo que el movimiento en defensa de la libertad ha crecido y mucho, pues que al final puedes debatir con alguien en Twitter, puedes conocer, puedes leer y te pueden convencer y decir, vale, esto es cierto. bueno, tan ha crecido que Javier Milei acaba de ganar la presidencia de Argentina. Bueno, claro, totalmente, totalmente. Y eso, pues igual hace un par de años hubiera sido impensable, pero, pero así es. Y Javier Milei, pues eso, mucho de la popularidad que ha conseguido ha sido gracias a Internet. Fíjate una de las cosas, las ideas y cómo circulan las ideas. Está demostrado que circulan es entre contemporáneos. Uno va es incidiendo a los de su misma generación. De hecho, por eso que los niños aprenden más en el recreo, en el receso, Ujú, que ujú, en las clases como tal. Y yo lo que veo es que los jóvenes, eso es aquí en Venezuela, que además hay un incentivo adicional porque es enfrentar una tiranía colectivista 100%. Aquí en Venezuela los jóvenes son libertarios, liberales, ujú, y se molestan. En la medida que entienden Bitcoin, van entrando también en este mundo libertario. O sea, el trabajo que se hace y que hacen los jóvenes por la idea de libertad en Venezuela es increíble. Desde ese punto de ujú. Sí, vista, sí. es Ah, bastante liberal. En mis clases yo he visto eso. Eso no era así hace 10 años, pero ujú. ahora sí. Te pregunto, ¿cómo es en España? Sí, eso es lo que te iba a comentar ahora. En España yo no diría que son liberales o libertarios. Sí que hay gente, sí que hay muchos, pero no diría que es la mayoría. Lo que sí que diría sin duda es que son antisocialistas, son contra izquierda. Eso sin duda. Yo, bueno, porque aparte de dar clase en la universidad, doy clase en colegios. Y luego, como parte del trabajo de la universidad, voy a colegios a dar charlas, sobre todo de teoría monetaria, hablo con los profesores de economía, me organizo con ellos y tal. Entonces, tengo contacto con muchos colegios en Madrid. O sea, habré pasado por 20, 30 colegios distintos Wow, en entiendo. distintos niveles educativos. Y lo que me doy cuenta es, sin duda, que son antiizquierdas, o sea, son antisocialismo, antifeminismo, antimovimientos colectivistas en general. Eso se nota un montón. Y por ejemplo, yo cuando voy a hablar, bueno, yo en mis clases, sobre todo en los colegios, pues no meto mucha política. Por ejemplo, yo doy una clase sobre Bitcoin, ¿no? Bueno, introducción al dinero, se llama liquidez, Bitcoin y herramientas de inversión, algo así. Y entonces cuando les estoy explicando Bitcoin, siempre hay alguien en todas las clases que dice, con esto puedo dejar de pagar impuestos, ¿no? O sea, sin que yo se lo diga, hay alguien que razona hasta ese momento. Y se ve luego a los chavales alegres por pensar en eso. Y digo, sí, en teoría sí. Entonces ya como que se emocionan, dicen que no quieren, hacen comentarios sobre que no quieren pagar y todo eso. Y se nota mucho, o por lo menos en las clases de los coles que doy, cuando hacemos debates, si le pongo a alguien defender algo público, algo más colectivista, no quieren, se niegan, dicen, es que esto no lo puedo defender. Entonces, se nota mucho que las nuevas juventudes, por lo menos aquí en España, son muy, muy, muy antisocialismo, muy antiizquierdas, de derechas, de muchos colores dentro de la derecha, pero bueno, por lo menos eh, saben, o sea, le tienen cierta tirria al gobierno, a Hacienda, sobre los impuestos. Estas cosas son cosas que les llegan bastante y que yo no la veía cuando yo era joven. Yo me acuerdo que cuando yo era joven, es que cuando estaba en el cole podíamos debatir de todos los temas porque había gente que defendía todo. Aquí es a veces difícil encontrar a alguien que te defienda que España es un país machista. Yo les pregunto, ¿creéis que España es un país machista? Y todo el mundo dice, no, que va, no, nada machista. No, o sea, que es difícil encontrar ciertas posturas que cuando yo estudiaba, vamos, hubiera sido facilísimo encontrar a alguien que de verdad las defendiese. Mira, y hay algo que ayuda muchísimo, el papelón que ponen los políticos todos los días, que hace que Ujú, además ellos se den cuenta, digo, los jóvenes, que, wow, pero tú estás disfrutando desde el poder
Y eso, bueno, en Venezuela ni te digo cómo se ve la diferencia. El comunismo, un sistema como este son los más desiguales, porque hay un 4 o 5% o menos de la población que tiene muchísimo, que son los que tienen conexión con el gobierno, y está el Ujú. resto en una economía que el gobierno además hace todo lo posible porque sea lo menos, sí, lo más lenta y próspera posible, porque eso es una forma de hacerle daño al mismo. Entonces, en Venezuela eso está bastante claro. Los políticos, en verdad que ya dejamos de creer en ellos. Eh, Más allá de que justamente María Corina Machado, liberal, está haciendo propuesta y está levantando, bueno, acaba de ganar la primaria de la oposición. Pero déjame ir el tema. Lo que te iba a decir es, no se han dado cuenta, algunos, los jóvenes parece que sí, de que el estado social, ese estado paternal, ese estado de bienestar, benefactor, es dañino. Es dañino tanto a las personas porque las incapacita, pero también que es dañino porque tiende a degenerar justamente en algo peor, en tiranía. Y eso, bueno, la democracia degenera en populismo, en demagogia y de ahí a la tiranía. Entonces, también cuéntame esa parte de la imposibilidad del Estado social o del Estado liberal. Eh, ¿Cómo lo ves tú? Bueno, la primera crítica que le haría, que es la que menos voy a desarrollar porque ya no hablo tanto de la imposibilidad, pero sobre todo, que no se me pase mencionarlo, hablo de la inmoralidad, ¿no? O sea, si alguien se comportara como se comportan los agentes estatales, nadie lo defendería. Si ahora yo de repente te quito dinero y me queda una parte y otra parte se la doy a alguien que digo, ah, pues creo que la necesita más. Bueno, da igual, seguirías pensando que es un robo, aunque se la fuera a dar a un fin que yo estimo que es caritativo. Luego ya veremos si lo es o no, ¿no? Porque al final la mayoría del gasto público es gasto rival que va a las clases medias, medias altas. Va sobre todo en educación, que educación, pues los primeros niveles no, pero los niveles, lo que se llama la educación superior, la universidad es principalmente para gente de clase media, media alta, y luego también iría para pensionistas en España, sobre todo, que de nuevo son el grupo con mayor renta en España. Entonces, al final, bueno, pues lo primero es eso, que me parece bastante inmoral cómo actúa el Estado, que actúa robando, actúa, bueno, pues amenazándote, actúa de muchas maneras que lo consideraríamos más propio de una banda mafiosa que de un ente legítimo, a un ente que le debes algo, de verdad. Pero bueno, dicho eso, uno de los problemas del estado de bienestar, de los estados sociales, de que se mantengan, pues lo primero es que es difícil mantener un nivel estable, ¿no? Porque nunca se acaba ningún programa social, o sea, no hay ningún programa social que funcione y que llegados 10 años o 20 se diga, ah, mira, esto ha funcionado. Y como ha funcionado, lo terminamos. No, los programas sociales crean dependencia. O sea, la gente le hacen dependiente. Entonces, cuantos más programas sociales tengas, más necesitas, más dinero necesitas meterle, porque al final las agencias compiten por los fondos estatales y compiten exagerando los problemas, porque tú no vas a decir, ah, pues mira, lo hemos logrado, ya estamos terminado, ya nos podéis despedir a todos y dedicar este dinero a otra cosa o no cobrarlo el año que viene. No, eso no pasa. Las agencias buscan exagerar su caso y por tanto recibir cada vez más remuneración, contratar más gente, vivir ellos mejor, tener oficinas mejores, cualquier tontería, pero es lo que buscan las agencias burocráticas. Entonces, ahí tenemos un problema, que es que el Estado tiene una tendencia clara a crecer. O sea, el Estado tiende a crecer, y a lo mejor un Estado más pequeño, o sea, lo que pueden hacer como un Estado minarquista ideal, pues, pues aunque eso que se pudiera mantener o se podría mantener más tiempo o lo que fuese, sería más difícil que cayera en un error de cálculo, ¿no? Que eso es una de las cosas que quiero llegar, pero tendería a crecer. ¿Por qué? Porque la gente, por poco que sea en un principio que vive de él, pues quiere vivir cada vez mejor y quiere mantenerse la seguridad de estar viviendo del Estado. Pues con esa tendencia, las agencias burocráticas crecen en número y también en peso, y con eso, bueno, pues llevamos agencias, estados enormes que, como decía, entran en el problema del cálculo económico y que hay un momento que quiebran, hay un momento que estados caen completamente, quiebran. El caso más claro, pues más difícil de negar, es el de la Unión Soviética. Pues eso a veces pasa. Pero también uno de los problemas es que la guerra es la salud del Estado. Entonces, en ese proceso de crecer, crecer, crecer,
al Estado le interesa que existan crisis, momentos extraordinarios para poder crecer mucho más de lo que crecerían orgánicamente. Y creciendo esa cantidad más, ese tanto más, lo que pasa es que cuando se acaba la crisis, la situación excepcional, retiran ciertas medidas, pero mantienen más de las que hubiera habido con ese crecimiento orgánico. Por lo tanto, tienen incentivos perversos a entrar en guerras, a causar crisis internas, a no solucionarlas, ¿no? Seguramente el Estado español es un claro ejemplo. Si se hubiera tomado el COVID, la crisis o sea, la pandemia del COVID, como se lo tomaron otros estados, estoy pensando en Suecia, pues ahora mismo no sería tan grande como lo es, pero es que hay muchas medidas que ya se han quedado. O sea, hay muchas medidas que se supone que eran para el COVID, se pasa la crisis y aquí siguen. Pues es parte de los incentivos perversos con los que juega el Estado. Entonces, por ese problema, uno de los primeros es eso, la tendencia a crecer y los incentivos perversos que tiene ese crecimiento. Después también, porque al poder llegan los peores, o sea, al poder llega gente que no le importa robar, que no le importa mentir, porque al final, para llegar al máximo de un partido, tienes que mentir, tienes que hacer todo tipo de etiquetas, tienes que ser un manipulador. Entonces, llega al poder las peores personas, no las mejores. Entonces, si les damos el monopolio de la violencia a las peores personas, pues solemos terminar como terminamos siempre, con resultados negativos. Entonces, ese es el tu problema, que estás creando, le estás dando más poder cada vez al Estado y esta gente que tiene todo este poder cada vez le llama a peores personas, porque es gente pues, capaz de cualquier cosa. Entonces, la gente que va a llegar hasta ahí no son los mejores, no los más preparados y nada, simplemente los más capaces de hacer cualquier cosa para llegar al poder. Entonces, tenemos otro problema, que simplemente nos gobiernan los peores. Y luego, otro problema es que como todo se justifica con la democracia, pues entonces es muy difícil, y está todo tan esparcido, es muy difícil criticar al Estado, porque parece que sea la opinión de todos. ¿Y cómo va a estar mal la opinión de todos? Pues bien, la opinión de todos va a estar fatal, o sea, no tiene por qué estar bien. Imagínate, equiparamos al Estado con un avión, ¿no? Entonces tienes a los dos pilotos y tienes el resto lleno de monos. Entonces, vamos a votar quién controla en mitad del vuelo, dice, vamos a hacer una votación a ver quién controla el avión. Pues va a ganar uno de los monos, ¿no? Seguramente el que más mienta a los demás, aunque no tenga ni idea de pilotar. Pues esto es un poco lo mismo, o sea, los políticos igual no tienen ni idea de llevar un ministerio. ¿Ves el resumen, ves el currículum, perdón, de todos ellos? Igual no han tenido nada de experiencia laboral en su vida, no saben hacer absolutamente nada. Pero bueno, ahí están porque por una manera o por otra han llegado hasta el poder. O sea que si vas juntando en todos los puntos, al final el Estado es un desastre. Además que otro de los incentivos perversos del Estado es poner políticas populares, aunque sean malas, aunque tengan efectos negativos. Estoy pensando en el salario mínimo. El salario mínimo es prohibirle a la gente trabajar si va a cobrar menos de X. O sea, ellos siempre lo plantean con, no, le estás impidiendo al empleador que explote. Pero es que ¿cuál es la otra parte? Es la persona a la que le estás prohibiendo trabajar si no puede generar más de lo que tú le obligas. Y es que dices, bueno, pues que hay gente que necesita ganar esa productividad, que aún no la tiene, dejar de trabajar y ya podría ganar la productividad, pero como son medidas populares, porque a los dañados por estas mismas no se ve, como los precios máximos de los alquileres. Los dañados no los ves porque todavía no han podido entrar en ese piso, todavía no han podido entrar en el mercado laboral. Bueno, que también tienen incentivo a promulgar políticas negativas, muy dañinas, pero que son populares entre la población. Sin duda. Y de eso se vale de la naturaleza humana. Y fíjate una cosa, la propiedad privada. Eh, para volver al tema de la propiedad privada. Eh, la propiedad privada, que entiendo, es una institución social evolutiva, por lo tanto, no fue creada por nadie. Es como el dinero. La propiedad privada establece unas pautas suficientes para vivir. Ahora, el Estado no es necesario para garantizar esa propiedad privada. No, no solo que no es necesario, sino que es contrario a la propiedad privada. O sea, el Estado es el mayor enemigo de la propiedad privada. Mucha gente dice, no, si no hubiera Estado no habría propiedad privada. ¿Por qué no? Como tú decías, evolutivamente, si ahora de repente no hubiera leyes, ¿no? Y nos tuviéramos que organizar, hay tres maneras de resolver un conflicto, ¿no? Puede ser o por violencia, o en consenso, es decir, las dos partes involucradas, o que un tercero juzgue por nosotros. La violencia, pues bueno, puede ser una solución, pero es muy costosa, ¿no? Nunca sabes hasta dónde puede escalar, genera externalidades negativas, que la gente no quiere vivir contigo, nadie se va a fiar de ti porque a lo mejor entráis en un comercio, una transacción, y respondes con violencia en vez de intentar resolverlo, o sea, que es bastante negativo y sobre todo muy costoso. Luego el consenso, bueno, pues igual parece positivo, pero también es muy costoso. Igual necesitamos días, semanas, meses para ponernos de acuerdo y una de las dos partes
puede pensar que es un juego suma cero que acaba perdiendo y no le interesa de nuevo tanto participar contigo pensando que, bueno, que no, que a lo mejor sale mal parada. Y luego tenemos el arbitraje, ¿no? Que un tercero imparcial decida. La cosa con esto es que ese tercero va a decir lo que crea que es mejor, lo que crea que es más justo para las partes, y sobre todo, si no decide así, su, su, su legado, por así decirlo, su sentencia, no será escuchada por futuros árbitros, porque nadie querrá un árbitro que vaya cerca, o sea, que vaya a seguir o que vaya a pasar su decisión en algo imparcial. Entonces, al final, lo parcial y lo justo, lo que tenderá a establecerse, así es como surgió la propiedad privada, es la propiedad privada, que así es como surge la institución. O sea, hay un proceso de arbitraje que se va dando entre las personas y se decide que lo justo e imparcial es la propiedad privada. ¿Quién tiene el mejor reclamo sobre este recurso? ¿Hasta dónde llega este recurso? Entonces, con esas cosas, pues surgió la propiedad privada y así es como lo tenemos ahora. Pero es que, de nuevo, el Estado es el mayor enemigo porque el Estado no produce nada. El Estado solo vive de lo que producen los demás. Entonces, el Estado, para poder mantenerse, todos los estados de todos los colores a lo largo de la historia han necesitado de la producción de la gente que vivía bajo ese Estado. Entonces, es el mayor enemigo, no es el garante. El garante de la propiedad privada es la racionalidad, ¿no? La lógica, lo de buscar qué es la justicia. Pero el Estado no se basa en eso. Si a ti no te gusta su decisión, solo te queda irte del país, no te queda nada más. No puedes replicarle porque al final el último individuo, bueno, no individuo, la última parte que decide cuál es la ley es el Estado. Entonces no tienes mucho que hacer ahí. O sea, es todo lo contrario a la propiedad privada. Vive de la propiedad privada de los demás, vive de la propiedad privada que todavía no hemos generado, que es de deuda futura, y entonces bueno, si quiere te quita la propiedad privada, te puede expropiar en cualquier momento, te restringe el uso de tu propiedad privada. Yo no puedo tener armas en mi casa, por ejemplo, si quiero, no puedo. O sea, hay cosas que no puedo tener ni en mi casa porque el Estado lo decide. Entonces, no hay un auténtico garante de la propiedad privada. O sea, al final, en una sociedad, comunidad, donde cada persona actúe libre y voluntariamente, va a terminar llegando a acuerdos como no ejercer violencia Ujú, sobre otro ni robarla. Cuando ujú, antes del colegio las mamás despiden a los niñitos y le dicen, no le vayas a pegar a nadie, no está ujú, defendiendo al otro niñito, está dándole un buen consejo al suyo. Porque si le pega y se pelea con los demás, entonces nadie va a querer ser su amigo y a estar rechazado efectivamente. y va a ser excluido. O sea, es por su bien. Eh, eh, no habría una anarquía en el sentido de desorden ni de abuso, sino más bien se llegaría a un orden que podría incluso, o tendría que terminar siendo incluso Ujú, coactivo sobre la fuerza. Eh, eh, Sería eso lo natural, que se lograra ese orden en el caos. ujú. Sí, sí, bueno, sobre lo que decías de la madre del niño, es una cosa que yo he dicho siempre, que la gente que parece que desaprende. A ti de niño te enseñan, no robes de los demás, no pegues, no tal. Y de niño parece que sí que respetas, es decir, parece que sí que eres un buen libertario, los niños son buenos libertarios, tienden a entender estos conceptos de no hay que coger nada de los demás, no hay que tener envidia a los demás, no hay que robar, no hay que pegar, pero parece que muchos niños lo desaprenden y cuando llegan a su edad adulta, igual no lo hacen ellos mismos, pero sí que están dispuestos a votar a alguien porque lo vaya a hacer y están muy contentos. Es una de las cosas que digo siempre de los minarquistas. Igual el minarquista no va a tu puerta con una pistola a demandar frutos de tu trabajo, pero está encantado de votar a un político que va a enviarte a un policía para hacer lo mismo. O sea que al final están aceptando todo eso. Es decir, parece que desaprendan un poco. Y lo que Mira, decías del caos, lo que ajá, decías del caos y el desorden es una cosa que también digo mucho, que la única cosa que creo que ha hecho bien el estado de largo de la historia es confundir, hacer a la población confundir anarquía con caos y desorden, cuando no tiene nada que ver. ¿Puede haber poblaciones que sí que decidan que la violencia puede ser buena en algunos casos? Bien, puede que las haya. ¿Sobrevivirán mucho? No. ¿Será una población justa? No. Por lo tanto, yo no querré vivir allí. Pero el Estado ha conseguido eso, ha conseguido que lo confundamos, ¿no? Que cuando se escucha la palabra anarquista, se visualicen a alguien encapuchado, todo de negro, que tira bombas a políticos o que tira bombas a civiles. Y no, nada más lejos de la realidad. A mí me pasa mucho, ¿no? Cuando digo que soy anarquista, la gente se queda así, si no conoce nada, un momento mirando y dicen, uy, se quedan así como, este no encaja en mi estereotipo de anarquista. Y digo, bueno, es que la anarquía engloba mucho, ¿no? Hay anarquías de todos los colores y la mía es una basada en la propiedad privada.
Entonces, yo como decía, no creo que fuera a haber caos y desorden, o por lo menos no más del que hay ahora, ¿no? Porque al final la población somos la misma. Hay una cosa que hay que considerar, que al final, en estado o en anarquía, la población somos la misma y la gente quiere votar por X, también estará dispuesto a pagar por ello, porque al final votar es una manera indirecta de pagar con tu dinero. Entonces, creo que si la gente demanda anarquía, pues no debería haber caos y desorden, ni mucho menos. Eso es lo que yo creo que hay con el Estado, ¿no? Y sobre todo con ciertos tipos de Estado, porque como decíamos, la anarquía sale del derecho, o puede surgir del derecho consuetudinario, o es la manera más orgánica de que surja. Y en ese caso, el derecho suele ser bastante fijo, es muy difícil cambiarlo, que es un poco lo que pasa en el common law, ¿no? En Estados Unidos y Inglaterra, que puedes mirar las sentencias pasadas y saber cómo se va a decir, o tener una buena idea de cómo se va a decir esta. Aquí no, aquí en España, vamos, la Constitución española es lo que diga el PSOE en ese momento, no. El Partido Socialista Obrero Español en ese momento no hay ningún problema. Se la pueden soltar cuando quieran, cambiar cuando quieran, hacer lo que quieran, y no sabes cuándo es la ley. O sea, la ley cambia casi cada 3, 4 años, cambian tantas cosas que al final yo no me entero de qué es la ley. No, hay cosas que de verdad no las sé. O sea, que desde que estudié Derecho hasta ahora digo, pues ya ni me acuerdo. O sea, ya no lo sé porque ha cambiado, hay muchas cosas que han cambiado. Inflación legislativa. Eso se puede medir perfectamente. De hecho, eh, crece el Estado en recursos, en poderes, en funcionarios, en personas y también en las leyes que lo regulan, y hasta que llega un momento en el que, bueno, prácticamente no se sabe nada. Te voy a hacer una pregunta que es la última al final, que ¿Vale? es muy importante, pero antes te pregunto por Ayn Rand. ¿Cuál es tu opinión de Ayn Rand? La rebelión de Ah, Atlas, el objetivismo. Hace poco tuviste unos solo, cursos solo me he con... leído un libro que está por aquí. Pero bueno, de Rand solo me he leído el del Manantial. Bueno, una obra espectacular, me encantó. Sí, mira, ese azul clarito es. Ahí está. Ahí está, el Manantial. Me encantó, me lo leí este verano, me parece buenísimo. O sea, todo lo que había escuchado de ella, completamente merecido en cuanto a novelista. Y luego, en cuanto a su filosofía, pues no me acaba, sobre todo, hay una cosa que me chirrea cuando veo vídeos de Ayn Rand. Bueno, ya no, porque ya me encanta ver vídeos de ella y lo recomendaría. Pero sobre todo con ciertos seguidores, todo lo abiertamente pro-egoísmo que son, a mí personalmente me chirría, ¿no? Yo digo, bueno. Entiendo por lo que vas, e igual es fácilmente, se puede justificar que todo lo hacemos por egoísmo, pero no noto tan claro, o a veces me chirría cuando lo escucho. Entonces eso es lo que más me chirría del objetivismo, todo el énfasis en egoísmo, que todo lo hacemos por egoísmo y que es bueno ser egoísta. Que quizás es verdad, ¿no? Porque sí que puedes defender que todo lo que haces al final es para sentirte bien contigo mismo, que igual que de ser así no lo harías. Pero más que egoísmo, igual es por la palabra egoísmo, ¿no? Y un problema mío más que de ellos. Pero yo hablaría de interés personal, ¿no? Que no creo que sea. O sea, egoísmo tiene esa connotación negativa de no me preocupo por los demás, pero sí que te puedes preocupar por los demás y que eso sea tu interés personal, el sentirte bien al preocuparte por los demás. Entonces es una de las cosas que más me chirría, pero lo que más me gusta sin duda es su trabajo como novelista. Ya digo, no he leído nada filosófico, pero su trabajo como novelista es una manera buenísima de acercar a la gente al libertarismo. Yo le regalé en Madrid el de La Rebelión de Atlas Ujú. y bueno, pues que tuvo cierto impacto en ella, ¿no? Y creo que es una manera muy buena de... Yo creo que en real, lo he dicho muchas veces, que tiene que ser de las 5 personas que más haya acercado a la población al libertarismo. Bueno, yo ya no se considero libertaria, pero bueno, a la defensa de las ideas de la libertad. Sí, yo comparto contigo. Mira, ¿qué tienes en la mesita de noche? ¿Qué te estás leyendo hoy? O sea, ¿qué se está leyendo Eduardo Blasco hoy? Pues he empezado ayer, creo, este libro, Humanomics, de Ajá. Vernon Smith y Bart Wilson, porque voy a hacer, bueno, sí, lo digo, me da igual, voy a hacer peso, voy a hacer mucha presión este año. Mi objetivo es a partir del semestre, porque este año estaba escribiendo, sobre todo en los últimos meses, artículos sobre Adam Smith, ¿no? Celebrando el aniversario de la publicación del libro y todo. Entonces, este va sobre la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith y escrito por Vernon Smith, que es justo sobre quien quiero escribir el año que viene más. Entonces dije, bueno, es el libro perfecto para enlazar
los dos autores. ¿Y por qué quiero escribir sobre Vernon Smith? Lo primero es porque me parece muy interesante su trabajo desarrollando la economía experimental y todo. Y él se identifica como austriaco, entonces quiero profundizar más de lo que sé para ver si yo también concuerdo que es compatible la economía experimental con la economía austriaca. Eso por un lado. Luego también porque me parece que ha hecho una gran labor como economista y como divulgador de las ideas de la libertad y me gustaría nominarle y divulgar su trabajo para el premio del Juan de Mariana del año que viene. Que ya he hablado con un par de personas por ahí para que me ayuden en ello. Y entonces, bueno, pues ese es mi objetivo. Entonces, he dicho que voy a empezar a leerle y también, pues eso, a escribir sobre su trabajo. En febrero para el Club del Libro, bueno, no he anunciado, pero da igual. El Club del Libro, la siguiente edición del Club del Libro de la UFM será sobre premios Nobel. Sobre libros que contienen el trabajo por el que a alguien le han dado el premio Nobel. Y el primero que leeremos será el de Vernon Smith. También leeremos a Robert Lucas, a Coase, a Arrow, uf, a Solow y alguno más por ahí, que seguro que me he olvidado. Y entonces, pues eso, este será el primero que leamos en febrero para acercar a más gente a su trabajo y luego pues intentaré todos los meses en el Juan de Mariana escribir sobre él y convencer a la gente, ¿no? Y hacer una defensa de por qué este año se merece el premio del Juan de Mariana. Está mayor, ha hecho mucho, que venga y le celebramos a él y a su trabajo. Wow. De hecho, yo voy a empezar a leerlo también, intentar estar allá. Qué interesante lo que estás leyendo. Me gustó. Pon el libro de nuevo, muéstralo. Ujú. Voy a quitar el lápiz. Humanomics. Ok. Este, bueno, ya sabemos que van a haber actividades el año que viene en la Francisco Marroquín, allá en Madrid, con, ¿verdad? Sí, ya hemos hablado de dos, del club de lectura y ahora del club, y antes del Los evento del debates. debates. Va a estar interesante el año que viene. Oye, ojalá que todo salga bien. Y bueno, digamos, con tu trabajo, Ujú. Eduardo, yo lo que hago es felicitarte, me quito el sombrero y nada, solo agradecerte que hayas estado acá. No, a vosotros por contar conmigo, me lo he pasado muy bien. Aquí criticando al Estado, una de mis actividades favoritas. Está bien, vale la pena. Estamos haciendo algo bueno por la humanidad. Ujú, sí, sí. Yo, Yo yo, por yo, yo eso digo, dedico tanto tiempo a esto, que decir, yo, es mi vida ya esto, o sea, ya he decidido que esto es lo mío y mi vida es divulgar, yo por eso estoy en todas las redes sociales que puedo, intento publicar todo lo que puedo, es mi trabajo, sí, es mi sino. mira, yo te voy a confesar algo, nunca lo he dicho, pero yo todas estas grabaciones, yo me pongo nerviosísimo y no me gustan. Con todo y que soy profesor desde hace veintitantos años. Pero yo lo hago Ujú, es para mis bisnietos. Yo quiero que ellos, mis nietos, los hijos de Camila y de Diego, los hijos de mi hijo, ujú, mis nietos y mis bisnietos, me conozcan, me vean y sepan, bueno, estas cosas que estaba hablando y el por qué lo hacía, que es porque ellos, por allá que en el 2080, van a estar en un mundo sin duda mucho más libre. A lo mejor no estaré ujú. yo, pero eso va a quedar. Yo creo que vale la pena Bueno, dedicar la vida a esto. qué bonito, sí, sí, por lo menos que sepan que pusiste tu granito de arena. Ese es el objetivo. Amigos, viernes de difusión, nos vemos la semana que viene. Gracias, Eduardo. Perfecto, muchas gracias.